En la localidad de San Antonio de Litín se llevó a cabo una reunión informativa con delegados de la UPC. Como es de público conocimiento, en las últimas horas se ha dado a conocer que no dará inicio las clases en la fecha prevista. Tenemos acá la resolución del Congreso Nacional de CETERA 23 del 2 del 17. Ha resuelto no dar inicio a las clases con paro nacional de 48 horas los días 6 y 7 de marzo y adherir al paro nacional de mujeres con la modalidad que cada jurisdicción resuelva. Vamos a ver una nota con Daniel Biagini, secretario general de UPC en el Departamento Unión. Estamos en diálogo para el TCR con el secretario general de la UPC, Departamento Unión, con el señor Daniel Biagini, que hoy recorre junto al grupo de consejeros del gremio la localidad de San Antonio y convoca también a las localidades vecinas. Buenas tardes, Daniel, darte la bienvenida y bueno, que nos cuentes un poco lo que se propone el gremio con estas reuniones informativas. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en realidad esto sale de la decisión del Consejo del Departamento de tener un contacto un poco más fluido, no solamente con los delegados, porque si bien la estructura sindical tiene una estructura de representación, de democracia por representación, por lo cual se eligen en cada escuela un delegado y ese es el que tiene el contacto con la asamblea, nosotros resolvimos con el Consejo tener contacto con los afiliados también. Entonces estamos haciendo reuniones de base en cada punto del departamento. El día jueves de la semana pasada estuvimos en Belleville con la gente de media especial y superior. Anoche estuvimos en Canals, con Canal, Pueblo Italiano, Viamonte, Bremen, Gull. Y bueno, hoy la idea es estar acá en San Antonio, con San Antonio, Chilibroste, Nuetingers, Sintra y Alto Alegre. Tenemos para mañana en Belleville con la otra parte, que es inicial y primario. El día jueves vamos a estar en Poce, Ordóñez y Diazábal. Vamos a estar en Poce, hacemos la reunión. Y el día viernes vamos a Montemaíz. Entonces, de esa manera, más o menos tenemos diagramado una visita a todo el departamento. La idea de esto es hablar con los compañeros, expresarle en qué situación nos encontramos, darle los elementos necesarios de análisis para que ellos después puedan construir en base a esa información su propio mapa de realidad y puedan tener una visión un poco más amplia de cómo nos encontramos y contestar a la demanda que hoy nos toca a los docentes de cerca, como todos los años, que es en el inicio, la discusión salarial y las discusiones de condiciones laborales. Si bien el gobierno ha incumplido las actas, hay que explicarle a los compañeros qué significa eso y cómo está la cuestión previsional, porque no es solo plata lo que estamos discutiendo, hay cuestiones de fondo y para eso hace falta un contacto bien plural y un armado de decisión que contenga toda la información para equivocarnos lo menos posible. Daniel, otro año que nos encuentras al inicio de clase con una problemática que es más allá de lo salarial, porque como lo decimos es una cuestión de fondo, las perspectivas de negociación con el gobierno, los adelantos que ¿hay algo o se vuelve a vislumbrar el no inicio de clases? No, en realidad esto es responsabilidad neta del gobierno, de la política del gobierno. No nos olvidemos que este gobierno el año pasado desvió un acta que se había firmado, que era el acta 2016, que decía que si la inflación pasaba del 25 después de julio había que sentarse a negociar. La inflación superó el 25% ampliamente, nunca se sentó, desconoció el sindicato en la negociación y dio por decreto un bono de fin de año. Si bien el año pasado terminó el año, el conflicto es el mismo del año pasado y estamos con mucho tiempo pidiéndole al gobierno que se siente y hasta el día de hoy está negando poder tener un contacto con el sindicato para poder discutir. Paradójicamente es el mismo gobernador que le pedía al gobierno nacional años atrás que se sentara con él a ver cuáles eran las necesidades de Córdoba y que le dieran diálogo. Hoy está negando el diálogo y está gobernando por decreto los aumentos. Entonces, la verdad estamos en una situación extremadamente compleja y no es responsabilidad de los docentes iniciar o no iniciar el año. La responsabilidad es netamente del gobierno. Tenemos la voluntad plena de ir a trabajar, pero está claro que con un aumento del 18% por decreto en 4 tramos, lo cual significan 250 pesos en cada tramo, es muy difícil afrontar el 35% que nos subió el propio gobierno, los impuestos provinciales. En ese caso, y en el tema de la energía, lo que ha subido el gas, el agua, la luz, todos los servicios. Entonces, es complejo para un trabajador docente ir a trabajar con un 18 más la pérdida que tenemos el año pasado, más el incumplimiento de las leyes que se firmaron. Si hay algo que hay que dejarlo más que claro, es que el gobernador hoy está incumpliendo la ley.
hay 2 actas que tienen poder de fuerza de ley que no han sido cumplidas y que primero tiene que cumplir eso para poder discutir cualquier cosa. Hay 2 sectores que están muy castigados y que bueno, que lamentablemente no aportan a la rentabilidad de un país, sino a la calidad humana, que es el tema salud y educación. En eso se pide el acompañamiento de todos los sectores. Para el sector de los trabajadores de la educación y la salud, ¿cómo se trabaja? Bueno, en realidad salud, educación y seguridad son los pilares en los cuales todos los políticos generan sus discursos, pero son los primeros que se olvidan al momento de tomar el poder. Nosotros tenemos bien claro que un proyecto educativo es la imagen del país. Si yo quiero un país industrializado, voy a generar mayor escuela técnica, voy a aportar a esas escuelas técnicas para que puedan tener verdaderamente darle al alumno la práctica lo más real posible a lo que después va a ser la vida laboral de él, o ya sea como empleado o como patrón. Ahora, si yo no tengo ningún interés en tener una imagen de país, voy a destruir la educación. En este punto, Córdoba hoy se está corriendo del rol que le corresponde. Aparte, recordemos que hay una ley, que es la 26206, que es la Ley Nacional de Educación, y esa ley contiene un par de leyes adentro, un par de puntos adentro que hay que cumplir. Uno es lo que está haciendo el Gobierno Nacional, de tratar de desver la paritaria nacional, lo cual está provincializando las discusiones, cuando el Gobierno Nacional debería ser el que esté encargado de la política educativa para generar una verdadera identidad de país. Bueno, en este punto nosotros no discutimos lo partidario, sino que discutimos lo institucional y lo gremial, y nosotros consideramos que hoy Córdoba no está atendiendo la necesidad que tiene la educación de sentarse a plantear. El acta 2015 y el acta 2016, aparte de lo salarial, contenía condiciones laborales, contenía estabilidad en algunos cargos que no están, era falta el blanqueo del material didáctico, era el pago de la continuidad de las jornadas extendidas, había un pago para superior a los que están en los consejos, o sea, tenía otros ítems adentro que no han sido cumplidos, y eso estaba firmado y homologado. Entonces, el primer ciudadano de Córdoba, que es el gobernador, no puede exigirle a su ciudadanía que cumpla con la ley cuando él esté en falta. Y el ministro de Trabajo, que homologó las actas, no está haciendo que las partes se sienten a negociar. Entonces también hay un incumplimiento de funcionario público. En ese contexto nos tenemos que sentar a negociar cuando nos han mentido, nos han engañado y hoy no están cumpliendo con la ley. Entonces es complejo el escenario que tenemos por delante. Daniel, para cerrar y un poco para darle inicio a la reunión que vamos a tener acá en nuestra localidad, un poco un mensaje a toda la sociedad y sobre todo una convocatoria a los padres, a los alumnos, a acompañarnos en esta lucha, que bueno, que uno como docente, por supuesto que brinda lo mejor para la educación, pero bueno, también necesitamos que nos acompañen por el tema, entre otras cosas, de lo salarial. Sí, en realidad, digamos, los papás deberían ser los primeros preocupados por esta situación, porque, digamos, los impuestos que pagamos todos deberían volcarse a servicios y a la comunidad. En ese punto, una mala educación o una falencia en la educación va a hacer que sus hijos no tengan un futuro como corresponde. Entonces, es complejo porque también le hablamos a papá que hoy han perdido trabajo, otros que no consiguen el trabajo, están precarizados en sus funciones. Pero digamos, si hay algo que puede sacar el país adelante y que puede mejorar a futuro, es la educación. Sin educación no tenemos futuro. Entonces, bajo ese punto, los papás tendrían que comprender que la escuela no es un comedor, la escuela no es una guardería, la escuela los hijos tienen que venir a aprender y a formarse para poder enfrentar su futuro de una forma digna. Y la educación pública, que nosotros la tenemos tan asimilada como algo que tiene que estar y que está así desde siempre, no es así en todos lados. Y la educación se lleva el 6% del PBI, lo cual es una tentación para los grupos económicos. Por eso también, en la medida que la educación ande mal o funcione de una manera que no es la correcta, en futuro puede tener un riesgo de que alguien venga y diga, bueno, privaticemos la educación para que funcione correcto, porque tenemos esa idea, que lo privado funciona mejor que lo público. Nosotros consideramos que hay que defender la escuela pública, pero de calidad. Y para eso necesitamos docentes que estén bien pagos, que tengan la posibilidad de seguirse formando y capacitando para poderle dar a los alumnos lo mejor de ellos. Así que sumemos a todos los sectores, acá no se trata de que uno construya sobre el otro, sino con el otro, y para esto hay que tener espacios de diálogo y debate donde podamos poner los intereses de cada sector para no contraponerlos con el otro, sino sumarlos para conseguir una sociedad más justa donde podamos vivir todos. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.